Hola a todos, soy Paolo de Pixel School 3D y os doy la bienvenida a una nueva clase de nuestro máster de realidad virtual para arquitectura con Unreal Engine 5, donde continuando la última clase, en esta clase vamos a finalizar la escena, sobre todo pues con la parte de texturizado que nos está faltando y vamos también a sacar nuestros renders y nuestras animaciones, ¿vale? Para ello, como ya hemos hecho otras veces, vamos a utilizar Quixel, es decir, vamos a ver el Quixel Bridge y yo ya he separado, digamos, en mis favoritos los materiales y las texturas que vamos a utilizar. Según vaya utilizándolas, iré indicando cuáles son. Estoy comprobando de que esté con mi cuenta de Quixel abierta y me voy a ir aquí, por ejemplo, a favoritos, donde, como veis, tengo aquí pues los favoritos que he ido utilizando en mis últimos proyectos, incluyendo esta escena de aquí que vamos a trabajar. Para ello vamos a activar lo que es nuestra pared y vamos a buscar este material que se llama Stucco Facade. Vamos a irnos aquí para comprobar que tenemos el aplicar a la selección y directamente le decimos que queremos aplicarlo, ¿vale? Y automáticamente digamos que va a aplicar ese material en toda nuestra selección, ¿ok? Lo mismo voy a hacer aquí arriba, ok, lo mismo voy a hacer creo que aquí, aquí y aquí. Este y este también le voy a dar el mismo material, ¿vale? Como veis, si me acerco, pues fijaros la textura de la pared, lo increíble que se ve, ¿vale? Muy bien, hemos aplicado esos materiales o ese material a esos objetos y vamos a continuar un poco definiendo los materiales de nuestra escena. El siguiente material podría ser el del suelo de madera que tenemos aquí. Para eso tenemos un material que hemos buscado, se llama Wooden Planks y en un principio lo vamos a aplicar directamente a nuestro objeto. Voy a buscar aquí, que es este, Wooden Planks. Con esto activado le decimos que lo queremos aplicar. Como veis, automáticamente nos aplica esa información. Ahora el siguiente objeto, siguiente material, yo creo que va a ser nuestra alfombra. Vamos a buscar nuestro material que se llama Carpet, que es este de aquí. Con el objeto activado le aplicamos, como veis, y ahora quizás lo que tendríamos que hacer es ajustar un poco el tamaño de la textura, ¿no? Es decir, podemos irnos aquí al material, hacerle un doble clic y en un principio, si lo giramos un poco para verlo, nos vamos a ir aquí al tiling y, por ejemplo, le voy a dar aquí un tiling 6 y aquí un tiling 7, como veis, para ajustarlo un poco mejor a ese tamaño y quizás para hacerlo un poquito más claro, nos vamos a ir aquí al albedo y en brillo le vamos a dar, por ejemplo, un valor 2, salvamos y de esa forma, digamos, hemos definido ese material de nuestra alfombra, como veis, súper detallado y con un resultado muy realista. Aquí, por ejemplo, en la parte del edredón vamos a utilizar un material que se llama Furniture Fabric, que es este de aquí. Le vamos a aplicar. Como veis, tiene así como una textura, como si fuese así de un material de tejido. Y aquí, por ejemplo, en lo que es la parte de la cama, le vamos a aplicar este material que se llama Plain Wool Fabric, para que veáis el material que queremos aplicar, ¿vale? Ahora vamos a ver qué materiales aplicamos aquí en la manta y en las
en las almohadas. Ahora aquí en las almohadas lo que vamos a colocarle es un material de tejido que se llama, vamos a ver qué tenemos por aquí, por ejemplo, vamos aquí a nuestros, ok, vamos a descargar este, mientras vamos a coger aquí y vamos a darle, por ejemplo, este carpet, no, vamos a coger otro carpet diferente, por ejemplo, vamos a irnos de nuevo aquí, superficies, y vamos a darle este de aquí, ¿vale? Como veis, hemos dado ese material de aquí y en las almohadas, como decíamos, vamos a darle este de aquí que tiene un tono un poco más oscuro. Como veis, ya casi tenemos nuestra escena más o menos texturizada. Ahora quizás tendríamos aquí la parte de madera, por lo cual le vamos a dar, por ejemplo, un material. Vamos a buscar aquí un material de madera clarito, por ejemplo, como puede ser, vamos a ver si encontramos algo que nos sirva, por ejemplo, este de aquí, ¿vale? Vamos a aplicarlo directamente. Entonces, se lo hemos aplicado. Quizás está un poco amarillento, por lo cual podemos irnos aquí y naturalmente en su albedo podemos ir aquí a lo que es la saturación. Si le colocamos 0, lo volvemos todo lo blanco que nos puede interesar, ¿vale? Y aplicamos y guardamos, ¿vale? Nos hemos quedado con la textura blanca, pero digamos con el material aplicado. Y aquí en la parte metálica, pues quizás podemos aplicar también un metal. Lo vamos a buscar aquí en Quixel Bridge. Vamos a ver si aquí en mis favoritos tengo algún material de metal que nos pueda interesar. Puede ser, si no, lo vamos a buscar aquí directamente, superficies, metal. Nos vamos a ir aquí a barra y vamos a coger, por ejemplo, este de aquí, este steel que tiene bastante reflejo. Vamos a coger ese material y directamente lo vamos a aplicar, ¿vale? Cerramos y como veis, aquí está nuestro material de metal aplicado. Entonces, más o menos, digamos, tenemos nuestra escena para lo que nosotros necesitamos texturizada. Me voy a ir aquí a la vista de mi cámara, que sería esta de aquí, y ahora vamos a ver cómo podemos sacar nuestros renders y nuestras animaciones de esta escena. Algo que vamos a ajustar, por ejemplo, va a ser en nuestra cámara. Si nos vamos aquí a el Focus Settings, que es lo que nos interesa, digamos que podemos activar esto y podemos ver dónde tenemos el foco, ¿veis? Entonces voy a colocar el foco de nuestra cámara más o menos ahí en esas almohadas, lo desactivo y ya tendríamos, digamos, el enfoque de nuestra cámara correctamente en esos objetos que tenemos ahí. Ahora vamos a hacer unos pequeños ajustes en la exposición y en nuestras sombras. Por ejemplo, hay algo que se llama Local Exposición, donde aquí, si os dais cuenta, podemos controlar los highlights, es decir, vamos a dejarlo en 1, pero sobre todo lo que nos interesa a nosotros aquí, controlar, digamos, la fuerza de las sombras. Por lo que vamos un punto 4, por ejemplo, veis que la sombra se ve un poquito más clara y realmente no tan marcada y tan oscura como veíamos aquí. Entonces podemos darle, por ejemplo, un valor .4
que puede ser suficiente. Por ejemplo, un valor 0.5 puede quedar genial. Otra cosa que podemos ver aquí es en la exposición. Podemos controlar los valores de exposición si nos interesa. Por ejemplo, como veis, 1.26 como teníamos, etc. Pero yo creo que para lo que necesitamos está ya muy bien configurada toda nuestra configuración, tanto de iluminación como exposición de cámara, como la calidad de las sombras. Y ahora ya vamos a crear nuestra animación final, ¿vale? En un principio vamos a activar la cámara. Yo creo que me la voy a llevar un poquito para atrás. Me la voy a colocar, por ejemplo, aquí. Voy a ver cómo llegaríamos allí. Creo que me la voy a colocar un poco más centrada. Un poco más así. Vale. Imaginemos que va a ser este el movimiento que queremos, ¿vale? Vamos a tener un punto de partida. Para ello, lo que vamos a hacer ahora es crearnos un level sequence, el cual le damos el nombre que queramos, y aquí vamos a añadir nuestra cámara, que es esta de aquí, y por ejemplo vamos a renderizar 200 frames, van a ser estos de aquí, y simplemente voy a mover esto hasta nuestros 200 frames, ¿vale? Estando en el frame 0 y con la cámara activada, le voy a decir que quiero grabar esta posición. Aquí en el transform grabamos ese keyframe. Y en el último frame, que sería el 200, pues con una vista en planta vamos a coger la cámara y nos la vamos a llevar a donde a nosotros nos interesa, ¿vale? Y vamos a grabar también ese keyframe. Entonces, como veis, la cámara hace este movimiento, ¿vale? Perfecto, nos vamos al 0 y ahora vamos a coger estos dos puntos que tenemos aquí y nos vamos a ir aquí para que esta curva no sea acelerada o desacelerada. Vamos a coger estos puntos y nos vamos a ir aquí y le vamos a decir que queremos un movimiento lineal, ¿vale? Sin aceleración o desaceleración de cámara. Grabamos y salvamos. Entonces ya hemos grabado lo que es el movimiento de nuestra cámara. Y ahora lo que queremos es renderizar los frames de nuestra animación. Para ello nos vamos a ir aquí, cinemáticas, render queue, vamos a agregar nuestro level sequence y en un principio aquí le vamos a configurar el formato de cámara vertical. Entonces vamos a cambiar aquí de 1080 a 1920. Le vamos a decir que rendericemos del 100 al 200 y que queremos salvar esto en el escritorio en una carpeta que voy a llamar color, y ahora os voy a explicar por qué. Quitamos el guardar en JPG, vamos a guardar en PNG y vamos a activar el anti-aliasing colocando aquí, como ya hemos hecho otras veces, 2 y 16 de calidad y que coja esa configuración. Entonces, hemos hecho eso. Hemos guardado en PNG, hemos configurado el anti-aliasing, hemos configurado el formato de salida, dónde queremos guardar y cuántos frames queremos renderizar, ¿vale? Y ahora lo único que nos queda es lanzar nuestro render. Como veis aquí va a renderizar 200 frames, está compilando los shaders para tenerlo todo perfectamente actualizado y en cuanto los compile va a comenzar a renderizar desde el frame 0 al frame 200 toda nuestra animación. Posteriormente, con los frames ya renderizados, pues en Photoshop en nuestro caso o en cualquier otro software de postproducción podéis montar el vídeo a través de la secuencia de fotogramas, secuencia de frames que renderizamos en Unreal Engine. Como veis ya ha comenzado y automáticamente está renderizando y en cuanto termine os muestro el resultado. Ya hemos renderizado los 200 frames y antes de montar la secuencia de vídeo os voy a mostrar algo también muy interesante. Recordemos que hemos renderizado, digamos,
con texturas, con color, pero a veces es interesante hacer un render solamente en blanco con iluminación. Entonces, para poder hacer ese tipo de render, vamos a irnos aquí y le vamos a decir que queremos renderizar, digamos, con la iluminación en detalle, ¿vale? Vamos a desactivar este otro que sería el render que habíamos hecho antes, normal, y nos vamos a quedar con este de aquí, ¿vale? Le vamos a decir que vamos a guardar, pero en vez de guardar en el escritorio, en la carpeta color, ¿vale? Lo que vamos a hacer es que vamos a crear una nueva carpeta que voy a llamar, por ejemplo, blanco, ¿vale? Y en esa carpeta vamos a renderizar los frames, pero en blanco con los detalles de iluminación. Vamos a lanzarlo para que lo veáis. Y como veis, ahora está renderizando sin materiales, simplemente en blanco con sombras y la iluminación en detalle. Vamos a dejarlo renderizar y en terminando vamos a montar las dos secuencias de vídeo. Como veis, ya está terminando y en menos de 5 minutos hemos renderizado estos casi 200 frames de nuestra escena solamente con la iluminación y los materiales aplicados en blanco. Vamos a dejar que termine y os muestro cómo montamos las dos animaciones, cómo las guardamos y exportamos. Como veis, cualquier otro software necesitaría muchísimo más tiempo para renderizar toda esta cantidad de información. Para ello tenemos aquí, como veis, la carpeta color con todos los frames y la carpeta blanco con todos los frames. En nuestro caso, como ya hemos hecho otras veces, voy a abrir directamente Photoshop. Lo podemos hacer en otros programas, pero bueno, Photoshop funciona muy bien, por lo cual lo que voy a hacer es simplemente decirle que quiero abrir, por ejemplo, en blanco la secuencia de imágenes y en 24 frames por segundo. Y si le vamos aquí al play, aquí tendríamos esa animación, ¿vale? Como veis, perfectamente iluminada, con unas sombras perfectamente definidas. Ok, y en este botón de aquí abajo podemos salvar donde nos interesa nuestra animación. Y si quisiésemos la otra animación, la de color, pues haríamos el mismo procedimiento, abriendo desde aquí a 24 frames por segundo, dando al play y podríamos también guardar nuestra animación. Con esto llegamos al final de esta clase, donde hemos trabajado también esta escena completa desde cero y esperamos que os haya gustado, que le podáis colocar en práctica, que os haya sido útil. También comentaros que en la próxima clase nos vamos a dedicar a materiales importantes para arquitectura, que son los materiales para cortinas, por ejemplo, tejidos con translucidez, que creo que es algo súper interesante que nos puede dar unos efectos muy realistas en nuestros proyectos. Sin más, me despido y para cualquier duda que tengáis, por favor, entrar en contacto con nosotros, que estaremos encantados de ayudaros. Un abrazo y hasta la próxima.